Saludos queridos hermanos, con ustedes el Padre Cristóbal Araujo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. Yendo Jesús camino a Jerusalén, pasó por la frontera entre Samaria y Galilea, y al entrar a una población le salieron al encuentro 10 leprosos, que se detuvieron a distancia y empezaron a gritar: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Cuando Jesús los vio, les dijo: vayan a presentarse a los sacerdotes. Y al ir a presentarse quedaron libres de lepra. Uno de ellos, al ver que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes voces y se postró a los pies de Jesús dándole gracias. Era un samaritano. Jesús preguntó: ¿y no quedaron los 10 libres de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? No hubo sino este extranjero que volviera a dar gloria a Dios. Entonces le dijo: levántate y vete, tu fe te devolvió la salud. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, hoy es domingo 13 del mes de octubre y hoy es día para dar gracias a Dios, para encontrarnos con el dueño de nuestra vida. Domingo en que como familia debes de ir a la iglesia a encontrarte con Jesucristo, que tienes que ir como familia a compartir, a la escucha de la palabra de Dios. Y fíjense que esa lectura que hoy hemos escuchado de Lucas en su capítulo 17 del versículo 11 al 19, la podemos resumir en una sola frase: dar gloria y gracias a Dios. Esta frase de dar gloria y gracias a Dios tiene que salir de lo más íntimo de nuestro corazón, como cristianos católicos que somos, como creyentes en un solo Dios. Y fíjense que la palabra de Dios entra a nuestros oídos y por nuestros oídos entra la fe. Y esta lectura nos narra este acontecimiento de misericordia que el mismo Jesús tiene con estos hombres que estaban llenos de esta enfermedad que era muy común en este tiempo de Jesús, la lepra. Pero el Señor escucha el clamor de estos 10 hombres y es un Padre de amor, de misericordia, de compasión. Es un Padre que escucha el clamor de sus hijos. Y fíjense cómo el Señor realmente obra, se manifiesta en la vida de estos 10 leprosos. Pero el detalle está en cuántos de esos 10, después de presentarse en el templo, después de obedecer lo que el mismo Jesús les dice: vayan y preséntense al templo, y de quedar sanos, curados, volvieron a dar gracias a Dios. ¿Cuántos de nosotros, queridos hermanos, pedimos y pedimos a Dios? Vamos al templo, hacemos promesas. El Señor escucha el clamor de sus hijos. El Señor nunca desampara a sus hijos y concede lo que cada uno de nosotros le pedimos. Pedimos paz, pedimos amor, pedimos misericordia, pedimos sanación y liberación, pedimos milagros, pedimos transformación, pedimos que el Señor extirpe cualquier enfermedad que haya en los cuerpos, en personas que los médicos le dicen: te vas a morir dentro de 2, 3 días. Pero acudimos al dueño de la vida,
Vamos y acudimos al médico por excelencia y el Señor escucha nuestro clamor. Pero ¿cuántos de nosotros nos semejamos, nos reflejamos a este único hombre, al samaritano, que se devolvió después de presentarse en el templo y agradeció a Dios? Porque fíjense lo que mismo Señor dice. Era un samaritano y Jesús le preguntó, ¿y no quedaron los 10 libres de su enfermedad? ¿Dónde están los otros 9? ¿No hubo sino este extranjero que volviera a dar gloria a Dios? Fíjense, no hubo sino solo este extranjero que volviera a dar gloria, gracias a Dios. Y el Señor te pregunta a ti hoy, ¿acaso yo no he obrado en tu vida? ¿Por qué no vienes a darme gracias y glorias en el lugar sagrado? Y fíjense que nosotros en muchos momentos somos desagradecidos con Dios. En muchos momentos nosotros no le damos gracias a Dios. En muchos momentos nosotros queremos es pedir y pedir y pedir a Dios. Pero cuando llegamos a la iglesia, nos postramos en el Santísimo Sacramento y decimos gracias, Señor, porque hoy me has concedido un nuevo día. Y yo te invito a ti, hermano, que me escucha, dale gracias a Dios en todo momento. Dale gracias a Dios en los momentos de tristeza. Dale gracias a Dios en los momentos tristes, de angustia, de desesperación, porque allí está Dios. Dios nunca te abandona, Dios no te deja solo. Pero tienes que ser agradecidos con Dios en todo momento. No simplemente cuando el Señor te concede el milagrito, el favorcito, no simplemente cuando el Señor te concede lo que tú le pidas, no, porque eso es ser un cristiano interesado, ser un cristiano de necesidad. Y no, Dios no es un Dios de necesidad, Dios no es un Dios interesado, Dios es un Dios de amor, de misericordia. Fíjense que el Señor lo que hace con estos leprosos es un acto de amor, es un acto misericordioso. Es un acto de bondad, es un acto de sanación y liberación. Y cómo este hombre samaritano extranjero se vuelve ante el Señor para darle gracias porque lo había liberado, lo había sanado de esta lepra, de esta enfermedad. ¿Cuántos de nosotros vamos a la iglesia y damos gracias a Dios? ¿Cuántos de nosotros volvemos ante la presencia del Señor para agradecerle? ¿Cuántas familias que tienen problemas, dificultades, por medio de un consejo de un sacerdote, de un presbítero? Padre, tengo este problema, tengo esta dificultad. El Padre los aconseja, pero es Dios, en la presencia del Espíritu Santo, que derrama las gracias abundantes y coloca palabras sabias en el corazón y en la boca del sacerdote para que tú puedas resolver tu problema en familia. Y la familia vuelve nuevamente a estar unidos, a vivir en fraternidad, papá, mamá, hijos. Pero ¿cuánto de esa familia que acuden a los sacerdotes después que el problema se les resuelve, después que el problema tiene solución, vuelven a dar gracias a Dios? Vuelven allá a la iglesia y se comprometen a trabajar por construir el reino de Cristo. Pues queridos hermanos, muy poco. Más aún hay personas que el Señor les sana, les libera de hernias, de tumores, de cáncer. El Señor los rescata de accidentes. Ellos invocan la presencia de Dios y hacen el compromiso de cambiar, de transformarse. Y como a los 2, 3 meses se olvidan que la vida viene de Dios, que la salud viene de Dios, que todo viene de Dios, y como que se les olvida, comienzan otra vez esa vida de mundana, esa vida de perdición. Y tiene que nuevamente el Señor aparecer en su vida. Tienen que ellos por necesidad volver a buscar a Dios para que digan, sí, ahora sí encontré a Dios, ahora sí voy a la iglesia. Muy parecido a lo que hacen los hermanos cristianos protestantes evangélicos. Ahora sí encontré la verdadera iglesia. Fíjense que esos hermanos pastores, esos hermanos lobos vestidos de oveja, ¿qué es lo que hacen? Lo que predican es en su testimonio de vida: yo fui violador, o yo fui borracho, yo fui alcohólico, yo estuve en la perdición y el Señor me rescató de la mala vida. ¿Cuánto hemos escuchado nosotros a un sacerdote que diga, yo fui drogadicto?
¿Cuántas veces hemos escuchado a un sacerdote que diga, yo estaba perdido en el alcoholismo, yo fui violador, mis padres tenían prostíbulo, negocios de la mala vida? Y si los hay son muy pocos, son contados con los dedos de la mano. ¿Por qué? Porque el Señor tiene a sus elegidos, el Señor tiene a los que conducen sus pueblos, sus naciones. Y más aún, el sacerdote se entrega a trabajar por el reino de Cristo y siempre le está dando gracias a Dios por este ministerio tan hermoso como lo es la vida sacerdotal. Por eso yo todos los jueves le pido a ustedes que oren por los sacerdotes, que pidan por los sacerdotes, que le den gracias a Dios como lo hizo este samaritano, este leproso que después que el Señor lo sanó, lo liberó de esta enfermedad, fue al encuentro con el Señor y le agradeció al Señor. Entonces, queridos hermanos, en este domingo, día del Señor, fiesta con el Señor, dale gracias a Dios, porque principalmente te regala la vida. Y no te abandones en la mundanidad, en el materialismo. Abandónate en la espiritualidad, en el encuentro con el Señor. Queridos hermanos, Dios tiene para nosotros cosas maravillosas, cosas grandes. Dejémonos impregnar por ese amor, por esa misericordia de Dios. Levántate y vete, tu fe te devolvió la salud. Qué palabras tan hermosas termina este evangelio en este día. Levántate y vete, querido hermano. Levántate de allí donde está, de esa tristeza, de esa angustia, de esa desesperación. Levántate y vete a darle gracias a Dios en el templo, en el lugar donde Él está allí, porque tu fe te devolvió la salud. Queridos hermanos que se encuentran enfermos en el mundo entero, especialmente en Venezuela, yo te invito a que pongas en práctica esta palabra que el Señor nos da, a levantarnos con fuerza, con valor, con entusiasmo, con esperanza, a aumentar la fe, porque con la fe de este hombre el Señor devolvió la salud, el Señor le devolvió la salud, el Señor le devolvió el poder dar gracias y glorias a ese Padre amoroso, a ese Padre de misericordia. Y por eso esta frase tan hermosa, levántate y vete, tu fe te devolvió la salud. Recuerden que la fe mueve montañas. Recuerden que la fe es la que hace que nosotros actuemos como cristianos comprometidos con la iglesia de Cristo. No olvidemos dar gracias a Dios, queridos hermanos, y que en toda familia la palabra de hoy, que nos habla de la gratitud como reconocimiento de un beneficio que se ha recibido o que recibiremos, es por Dios. Es la respuesta de este hombre que realmente reconoció ante Jesús a ese misericordioso, a ese Padre amoroso, y que se volvió a darle gracias. Que nosotros seamos como este hombre que volvió a los pies del Maestro para darle gracias en este día. Porque el Señor nos quiere sanar de la lepra, del pecado que ha venido adormeciendo a esta sociedad y avanzando de tal modo que hace que nos olvidemos de esa imagen misericordiosa de Dios. Hermanos, el momento es ahora. Solo el Señor puede sanarnos como personas y puede sanar esta sociedad en conjunto. Hay que ser como aquellos leprosos, ser conscientes de nuestra enfermedad. Tenemos que reconocer que tenemos pecado en nuestra vida, especialmente el pecado de la pereza espiritual, pero tenemos que reconocer ante todo que hay un Dios sanador, liberador. Seguimos orando, pues, mis amados hermanos, en este domingo, por todos los enfermos, especialmente por aquellos que nos piden que oremos, que en cada momento, en cada circunstancia, escuchan esta palabra de Dios, escuchan este evangelio, y que Dios de amor, de misericordia, por la fe, le devolverá la salud, extirpará todo cáncer, todo sida, todo tumor, devolverá la salud a todos los enfermos, especialmente los que están postrados en una cama, los que sienten la necesidad y la misericordia de Dios. Oramos por Kevin Gamboa, que irá de viaje a Tierra Santa. Oramos por la familia de Orlando Alfaro y Consuelo de Alfaro. Oramos por ellos, por esta pareja,
Oramos para Shelly Cornejo para que el Señor le devuelva la salud corporal y espiritual. Oramos por Moisés Hernández, por Luz Guerrero, especialmente por la señora Rosario Segura, para que el Señor pase su mano sanadora poderosa sobre ella. Oramos por Luna Taylor, oramos por Enedeleida González, oramos por Airi Fernández, por esa gran obra de misericordia que ellos realizan, por Sheila Jaimes. Oramos por el señor Juan Alfredo Castillo. Seguimos orando por la señora Elvira, oramos por la salud de la señora Petrona, oramos por Cristian Orellana y por todos los enfermos que piden que oremos para que el Señor siga obrando y manifestándose en sus vidas. No olviden, queridos hermanos, que la palabra de Dios tiene que llegar a todos los rincones de este mundo. Si no te has suscrito en mi canal, dale suscribirse, colocas el dedito hacia arriba y si puedes dejar tu comentario, pues mucho mejor. Nos preparamos para recibir la bendición en este día. El Señor esté con ustedes y con su Espíritu. La bendición que es Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Les habló el Padre Cristóbal Araujo.